Salud, buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por asistir a esta jornada sobre georriesgos que debe tratar el periodismo. Georriesgos, yo creo que no es necesario que explique el significado de la palabra, pero no debemos basarnos solos en los rumores, en las noticias un tanto alarmistas que van caracterizando algunas publicaciones de nuestros medios. No, debemos profundizar en qué hacer, cómo reaccionar, cómo tratar, sobre todo, los riesgos volcánicos, geológicos, aquellos que en definitiva, ojalá nunca, podemos encontrarnos algún día. Bienvenidos especialmente a aquellos que han respondido a la llamada y que ejercen el periodismo en activo, que están en sus medios, que están en sus blogs, que están en sus redes. Todo esto seguro que les va a ser útil. Y todo esto lo vamos a hacer con el máximo cariño, con el máximo empeño. Le agradezco a Itaiza Ramos, responsable, uno de los responsables del Instituto Geográfico Nacional, de haber promocionado, de haber convocado y de haber contribuido a los contenidos de esta jornada, que nos ha permitido, en este caso a la asociación, afrontar su convocatoria con, primero que nada, el mejor y la más limpia y clara voluntad de ser útiles a la sociedad, al periodismo, a la comunicación. Y segundo, pues para contribuir a enriquecer nuestra formación, la formación periodística basándonos en los hechos, en lo empírico, en la experiencia que se va acumulando a raíz de los distintos escenarios con los que vamos a enfrentarnos. De manera que, Itaiza, te damos la bienvenida otra vez, te agradecemos tu esfuerzo, tu convocatoria y sobre todo la coordinación que nos ha permitido, bueno, pues reunir un elenco selecto, un elenco de personas interesadas en este fenómeno, en estos fenómenos y sobre todo profesionales que van a saber cómo responder y cómo comportarse si tienen que afrontar una situación de tratamiento informativo de un hecho de esta naturaleza. Bienvenido. Creo que hemos intercambiado ideas muy interesantes. Creo que nos han pedido algo que creo que lo entendemos, que es un punto de información claro y siempre permanentemente el mismo que puedan acceder. Y a la vez, pues yo creo que hemos transmitido las inquietudes que tenemos como científicos en la información, en cómo se da la información. Y la verdad que creo que en general el feedback ha sido bastante bueno. Y obviamente yo creo que tanto los periodistas como nosotros hemos aprendido de hoy. Sí. Entonces les voy a hablar de 4 cosillas. Una que tiene que ver con la probabilidad del pronóstico, que yo creo que es algo que son términos que se suelen confundir mucho en todo este tema de peligrosidad y demás. Luego hablaré de algunos conceptos en georriesgos en los que suele haber confusión. Hay muchos más y de hecho lo que nos habló Sharon de preparar esa guía pues puede ayudar a eso. Pero bueno, yo hablaré de algunos de los principales que seguro que muchos los reconocerán. Luego hablaré de la mitigación de los riesgos a través de los medios, y esto es algo fundamental. Y es que ya nos habló Stavros de lo que son los riesgos. Ya sabemos la diferencia entre peligro y riesgo. Y el riesgo implica cuando tú tienes una vulnerabilidad. Si tú das una información errónea, vas a aumentar la vulnerabilidad, vas a aumentar el riesgo. Entonces es importante dar una información correcta, siempre veraz, siempre la verdad, no hay que mentir, y eso yo creo que lo hemos demostrado durante la erupción de La Palma, que en nuestro caso y todos los científicos que participamos en el comité decíamos lo que sabíamos, cuando no sabíamos decíamos que no lo sabíamos, y siempre se intentó transmitir la información en la medida que nosotros podíamos dar, ¿no? En la medida que nosotros teníamos. Y finalmente les hablaré un poquito de la inteligencia artificial, que está llegando ahora a nuestras vidas, y que yo la estoy viendo mucho en medios de comunicación y creo que es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. A ver si esto funciona. Vale. La probabilidad. Vamos a empezar a hablar de lo que sería cuando uno quiere decir probabilidad de erupción, por ejemplo, en la isla de Tenerife. Hay muchas formas de calcularlo. Podemos hacer mapas de peligrosidad, como nos enseñó Stavros, pero si uno quiere decir, bueno, ¿qué probabilidad tenemos de tener una erupción en los próximos X años? Uno puede coger la historia eruptiva de Tenerife. Yo aquí incluso me he atrevido a coger la erupción de Boca Cangrejo, más o menos en 1492. Bueno, unos 530 años de periodo, tenemos 5 erupciones. Si consideramos que Fania, Siete Fuentes y Arafo, una sola erupción con varias fases.
Y uno puede hacer la probabilidad, no voy a poner la fórmula porque es un follón, uno puede hacer la probabilidad, uno sabe que tiene tantas erupciones al año, en este caso sería 0,0943 erupciones al año, y si hacemos la probabilidad podemos calcular en 2 años la probabilidad es de 1,87%, en 10 años del 9% y en 50 años del 36%. O sea que en 50 años no es despreciable. Y esto lo digo porque ha salido muchas veces en medios el tema de la probabilidad. ¿De qué vale esto? Ahora mismo, ¿cuándo fue la última erupción en Tenerife? La de 1909 en el Chinchero. Entonces, si yo hubiera estado en 1910 calculándola, me habría salido a la misma probabilidad. O sea, me habrían salido los mismos números. O sea, en este caso no estamos teniendo en cuenta que han pasado 100 y pico años sin erupción. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con estos números. Que alguien diga, y que creo que esto pasó durante la erupción previo a la erupción de La Palma, que salió información que decía que en 5 años la probabilidad era un 4%, un 3%, eso no significa que no vaya a haber una erupción tampoco. Ojo. Pero que hay que tener cuidado con estos números. Estos números no se pueden tratar de forma absoluta. Y vamos a ver otro ejemplo en La Palma, ¿vale? Si yo cojo La Palma, los últimos 500 años tenemos 7 erupciones. No vamos a coger la de 1400, no sé cuánto, ¿cómo se llama? La de Tacande, porque esa no se sabe exactamente, pero bueno, si cogemos 7 erupciones en 500 años, nos sale esas probabilidades. En 2 años, 2,8, en 10 años, 13,1, en 50 años, un 50%. Pero si uno se va a los últimos 100 años, y digo, imagínate que la historia de Canarias fueran 100 años, pues me aparecerían 3 erupciones. En 3 erupciones, en vez de 0,014 erupciones al año, tenemos 0,03 erupciones al año, o sea, tenemos más. Y entonces la probabilidad ha aumentado. Con lo cual, ¿qué les quiero transmitir con esto? Otra vez, hay que tener mucho cuidado, porque si uno se fuera a periodos mucho más anteriores a 500 años, que fue un estudio que hizo Stavros con un grupo italiano, que intentaron rellenar ese hueco, ¿no?, de información de erupciones volcánicas en La Palma, pues se da cuenta que bueno, a lo mejor hay periodos donde no hay muchas erupciones, periodos donde hay más, entonces a lo mejor ahora estamos en un periodo con más y la probabilidad es más alta de la que les estoy mostrando, o es más pequeño. Por eso es muy importante conocer el pasado. Tenemos unos medios que quizás no son tan conocidos y quizás esa es la parte que nos falla, el informar y el que la gente nos conozca y que sepan que hay gente 24 horas, por ejemplo. Esto es algo que creo que han aprendido en los medios y han aprendido de dónde sale nuestra información, cómo la transmitimos y han aprendido términos también que creo que son importantes, que tienen que conocer y no confundir muchas veces a la hora de informar, y que a nosotros nos ripia porque es algo que para nosotros es algo muy evidente, pero que entendemos que no todo el mundo entiende, y por eso creo que es importante este tipo de encuentros y de intercambios, ¿no? De que conozcan mejor los términos, en qué términos hay que expresarse bien y bueno, también otras cosas como la inteligencia artificial, ¿no? Que cómo nos ayuda, pero a la vez es un peligro, ¿no? Y algo que se está viendo mucho en los medios hoy en día es que el uso de la inteligencia artificial indiscriminado está provocando pues mala información muchas veces y demás. Entonces eso lo hemos transmitido, que es algo que no sea tan difundido quizá todavía, pero en un futuro podría ser un gran peligro. Entonces creo que es importante también que conozcan cómo funciona la inteligencia artificial en general y por qué es importante pues tenerla en cuenta a la hora de informarse. Entonces, si hablamos de pronóstico, de probabilidad en pronóstico, por ejemplo, en terremotos no existe el pronóstico a corto plazo. No se puede pronosticar, no se puede predecir un terremoto. Pero sí existe la alerta temprana. Aquí lo que les enseño es un sistema de alerta temprana que cuando tenemos un terremoto y llega la primera onda al primer sismómetro, manda la información y como las ondas sísmicas tardan un poquito, no mucho, esa información acaba llegando a todo el público. Eso pasó, por ejemplo, en Japón en 2011. Hubo un terremoto de 9 y pico y en Tokio yo tenía amigos allí que les llegó la alarma 20 segundos antes del terremoto y les dio tiempo a esconderse y prepararse para afrontar el terremoto, ¿no? Entonces, esto no existe el pronóstico, pero sí existe la alerta temprana, ¿vale? En el tsunami pasa algo parecido. No existe el pronóstico, pero también existe la alerta temprana. Minutos u horas antes, horas solo en el Pacífico, pero bueno, en el Mediterráneo serían minutos en función del fenómeno que provoca el tsunami. En este caso, si fuera un terremoto en el Mediterráneo, pues tendrías pocos minutos, aquí habla de 12 minutos hasta que llega a la costa. Y esto también forma parte de lo que nos ha hablado Stavros y Rubén de la tarea del IGN, ¿no? El dar esta información para que ellos, pues, lo que son la protección civil, pues esté preparado para ello. Y en volcanes no es fácil generar predicción con probabilidades porque hay muchos parámetros a la hora de definirlo, ¿vale? Pero sí se puede dar de peligros. Por ejemplo, una vez que comienza la erupción, aparte de los mapas de peligrosidad, hablamos de mapas de escenarios, ¿vale? Aquí tendríamos el escenario que se hizo el primer día de la erupción de La Palma,
sabíamos que la erupción empezó por aquí, y se hizo un cálculo de probabilidades. Estos son probabilidades. No quería decir que la lava, esto es un escenario de probabilidad de lava, que la lava fuera a cubrir todo. Pero que lo más probable eran las zonas rojas, luego menos probable las amarillas y luego mucho menos probable las verdes. Y con esta información sí que trabaja la Protección Civil. Esto es otro ejemplo de alerta temprana. Empezamos cuando esto empezó, más o menos, ¿no? Nosotros hemos estado en el inicio y hemos visto cómo ha crecido. Y la verdad que ver cómo ha evolucionado, a dónde hemos llegado, cómo hemos llegado a ser conocidos. Antes la gente nos confundía con el ING. En vez de IGN nos llamaban ING y ahora nos conocen mucho más, ¿no? Entonces, ver que puedes dar un servicio a la sociedad, ¿no? Yo vengo de otro mundo, yo era antes astrofísico y la verdad que era una ciencia muy interesante, a mí me gustaba. Pero ahora tengo una sensación de dar un servicio a la sociedad. Y eso la verdad que llena bastante. Es también... Da miedo porque al final te puedes equivocar y los errores también se pagan caros. En otras ciencias un error pues no pasa nada, pero aquí se pagan caros. Pero aún así sigue siendo satisfactorio el poder trabajar en este mundillo de la volcanología y más aquí en Canarias donde tenemos un entorno tan propicio para ello, ¿no? Bueno, vamos a ver los conceptos de georriesgos y las confusiones habituales. Seguro que me he saltado muchas, pero hemos intentado repasar algunas de las principales. En terremotos, la magnitud. Que yo creo que la magnitud es algo que siempre o muchas veces vemos errores en las noticias, ¿no? La magnitud al final es un cálculo de la amplitud de la onda sísmica. Tiene que ver con la energía, ¿vale? Uno calcula la amplitud de la onda y obtiene una magnitud que es logarítmica respecto a la amplitud. Logarítmica significa que cada 10 veces que aumenta la amplitud, aumenta 1 la magnitud, ¿vale? Tenemos la magnitud de Richter o local, que fue una de las primeras que se hizo por este señor, Charles Francis Richter, que ya está pasada de moda y que no tiene sentido físico, ¿vale? De hecho, en el IGN ni siquiera usamos, porque muchas veces en algunas instituciones usan la magnitud local, que es una derivada de la magnitud de Richter. De hecho, la magnitud de Richter se usó solo para un sismómetro concreto, en una zona concreta de California, para unos terremotos de una zona concreta. Y eso se ha ido extendiendo en todo el mundo, porque es útil. Y se suele usar la local, pero nosotros en el IGN ni siquiera usamos la local, usamos otra. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en general, cuando hablen de terremotos detectados y localizados por el IGN, nunca deben usar la magnitud Richter, sino pueden hablar de magnitud en general, ¿vale? De hecho, a veces vemos no solo Richter, que Richter no es lo peor, sino vemos grados de magnitud, o a veces incluso ponen terremoto de intensidad 4,1. La intensidad es otra cosa, que lo veremos ahora. Con lo cual es importante tener en cuenta eso, ¿no? Un terremoto nunca se mide en grados, lo de los grados no se usa para nada en sismicidad. Y, pues, como digo, pues lo que hay que usar es magnitud. Terremoto de magnitud 5, esa es la forma que nunca vas a equivocarte. Aquí tenemos una noticia del mundo. ¿Cuántos grados tiene la escala Richter? O sea, está mal por todos lados, ¿no? Terremoto de 7,5 grados Richter. Bueno. Como digo, no quiero ofender a nadie porque seguro que muchos la habrán usado, pero bueno, esto es una cosa que sí que siempre que me lo preguntan o siempre que alguien hablamos de terremotos o lo que sea, siempre le intento contar esto, ¿no? Y la magnitud tiene que ver con la energía. De hecho, es también logarítmico con la energía. Cada terremoto de magnitud 3 equivale a 30 terremotos de magnitud 2 en energía, para que se hagan una idea de cuánto aumenta la energía a medida que aumenta la magnitud. Y aquí tienen una escala donde se habla de la magnitud del terremoto a este lado y los kilos de explosivo, que es lo típico de los americanos, de cómo lo miden todo, los kilos de explosivo, y aquí ejemplos y también cuán abundantes son esos terremotos en función de la magnitud. Cuanto más grande es la magnitud, menos abundantes son, cosa que es lógica. Por poner un ejemplo, un terremoto de magnitud 6 con algo, 6,3 o 6,4, es equivalente a la bomba atómica de Hiroshima en energía, ¿vale? Para que se hagan una idea de cuánta energía estamos hablando. Les quería enseñar este vídeo donde se va viendo imagínense que el área de los círculos es la energía del terremoto y van viendo las diferentes magnitudes, cuánto suponen de diferencia, para que se hagan una idea de la diferencia entre unas magnitudes y otras, ¿no? Cuando hablamos de un terremoto de magnitud 3, la diferencia en energía con uno de 2, el de 1 ya ha desaparecido, ¿no? Para que se hagan una idea. Y luego aquí van a ir apareciendo ejemplos. Aquí se suele poner, bueno, como digo, con toneladas de TNT, que eso yo tampoco sé lo que son, no. Pero es verdad que luego sí lo podemos ver pues en función de otras cosas. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 5 en el mundo se suelen producir una media de 5 al día. El de magnitud 6, equivalente más o menos a la bomba de Hiroshima, como les dije antes. El de magnitud 7 fue el terremoto de Haití de 2010, que generó un montón de víctimas.
Y ustedes dicen, pero eso no parece tanto, ¿no? Porque tenemos el 7,8 de Turquía, que tuvimos hace poco, el 8,1 en México en el 85, que es equivalente a la mayor bomba atómica que se ha hecho nunca, y aún todavía tenemos mucha más energía, el de Chile de 2010, el de Japón de 2011, de magnitud 9, y ya los mayores terremotos de la historia, que es el de Sumatra, que generó el tsunami famoso del 2004, uno de Alaska en el 64, y el mayor de la historia del que tenemos constancia, que fue de 9,5 en Valdivia, en Chile. ¿Vale? El de Haití, fíjense que está aquí abajo. Ese terremoto generó, creo que 200.000 muertos, ¿no? 200.000 muertos. Y sin embargo aquí tenemos otro que a lo mejor, bueno, el de Alaska no generó prácticamente muertos. ¿Por qué? Porque no había gente viviendo ahí, o sea que el riesgo era menor. Pero bueno, otros comparados como el de Tohoku de Japón no generó muertos el terremoto, generó muertos el tsunami. ¿Por qué el de Haití? Lo voy a explicar ya que estamos por aquí, pero ¿por qué el de Haití generó tantas víctimas? Porque en ese caso el terremoto fue muy superficial. Fue tan superficial que afectó muchísimo. Nos pasa como en el terremoto de Lorca. Fue un terremoto relativamente pequeño, pero generó víctimas, ¿no? Un 5,2 lo hemos tenido aquí en Canarias. Digo para que entiendan también esa diferencia. No hay que tener en cuenta solo la magnitud del terremoto, sino también a la distancia a la que está, y al final eso te va a influir en el peligro que genere, ¿no? Muchas veces, muchas intervenciones tenían que ver con problemas graves, destrucción de las casas, fincas, etcétera. Aunque nosotros siempre hemos tratado la parte del fenómeno volcánico, no la parte de protección civil, pero lamentablemente ese momento todos querían saber qué iba a pasar, entonces ahora la desaparición esa está más que justificada. Entonces, aquí tenemos primero esos términos que muchas veces pues los mezclamos, no digo solo de la parte de los medios, también parte de científicos, parte de políticos, de los que toman las decisiones, qué es un riesgo, qué es un peligro, qué es vulnerabilidad, qué es valor de exposición. Entonces, en realidad, el peligro, ¿qué es? El peligro es el fenómeno, lo que va a desarrollarse. O sea, el peligro en una erupción volcánica, el peligro de caída de cenizas, el peligro de los terremotos, es el peligro que puede generar un tsunami o los gases. Eso es un peligro. Es inevitable en una erupción tener los peligros. Luego tenemos el riesgo, que el riesgo al final se calcula a raíz de esa ecuación que es valor por vulnerabilidad por peligrosidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo tengo una erupción en una isla en medio Pacífico donde no vive nadie y el barco más cercano, el avión más cercano pasa a 3.000 kilómetros, el riesgo es cero para el humano y para la infraestructura. Obviamente va a afectar al medio ambiente, pero el riesgo ahí es cero. Los peligros existen, la erupción va en marcha, la erupción genera gases, genera bombas volcánicas, genera tsunami, pero el riesgo es cero en ese momento. Entonces, como ven, el riesgo depende realmente de nosotros, de la estructura que hemos generado nosotros viviendo cerca de los volcanes, que la infraestructura que hemos generado, de la cantidad de personas que viven y de la cantidad de todas las redes que hemos desarrollado cerca de un volcán, ¿no? A ver, una erupción en las islas, así como hemos evolucionado la parte de la gente, infraestructuras, población, turistas, ninguna erupción puede ser amable. Lo que sí es importante es que eso fue una erupción, o si quieren, un fenómeno de 85 días controlado, con todas las incertidumbres que conlleva una erupción volcánica, ¿no? De saber exacto el punto, el momento exacto, es un problema que la volcanología necesita siglos para llegar a esto. Pero lo bueno o lo que nosotros que debería la gente aprender es que ya había un PVOLCA, que se había trabajado en el hierro, se había actualizado y al menos toda la parte operativa pues ha ayudado a que esa erupción no ha cobrado víctimas. La destrucción obvia es algo que no puedes evitar y que no puedes parar, pero eso es lo más importante. O sea, una erupción que he encontrado tanto la red de vigilancias volcánicas como las instituciones, las autoridades y las administraciones, puedo decir preparadas. ¿Que se puede preparar mejor? Sí, pero preparadas, y por eso no hemos tenido ningún problema. ¿Vale? Entonces el peligro siempre va a existir, hay una probabilidad de ocurrencia del fenómeno, pero luego el riesgo depende de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces está claro que si yo mañana doy permiso de poder construir dentro de las cañadas del Teide,
pues el riesgo aumenta muchísimo porque la vulnerabilidad, porque habrá casas, habrá infraestructura, etcétera, ¿no? Ahora, si de repente se abandona una isla de las 8 y que no vive nadie, pues el riesgo es mínimo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de peligro, hablamos de todos esos fenómenos que ocurren durante una erupción volcánica, durante una actividad sísmica, durante un tsunami, o si quieren pasar a otro tipo de fenómenos meteorológicos, por ejemplo, las altas temperaturas existen. Ahora, si no vive nadie en la isla que tenemos 60 grados bajo sombra, el riesgo es mínimo, ¿vale? Entonces, poquito para aclarar primero los términos y luego qué relación tiene el peligro con el riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo al final, en la emergencia, ¿cómo se mide? Pues casi siempre se mide con dinero, con euros, ahora. O sea, al final, cuando termina el fenómeno, cuando el fenómeno, que será una erupción volcánica, un terremoto, un tsunami, un fuerte oleaje que afecta a puertos o pueblos, al final, ¿cómo se va a medir eso? Pues se va a medir en función de cuánto dinero nos ha costado ese fenómeno. Y menor la vulnerabilidad, pues menor el problema. Bueno, quizás es una afirmación al extremo, no hay tiempo para comer, no lo sabe nadie en ese momento. Así lo ha estimado el señor y lo ha dicho, se ha grabado y se ha quedado. Realmente una erupción es un fenómeno multipeligro, multiriesgo, no puedes saber si hay tiempo para comer o hay que salir corriendo. Y aquí yo creo que lo más importante, lo que ha pasado en La Palma es que, independiente de las primeras horas de la erupción y la incertidumbre que ha generado, luego todos los demás días la población ha respondido muy bien a los llamamientos de las autoridades. Y eso ha ayudado que sea una situación llevadera, ¿no? Y luego sí que ha dado tiempo a algunas zonas de evacuar, de sacar seres, hay otras que no. He dicho que hay incertidumbre en eso, pero lo más importante es la vida humana y eso es algo de agradecer. Entonces, yo creo que lo más importante en esa situación, lo que tenemos que aprender es siempre saber cuál es la fuente de noticias, cuál es la fuente de información y atender lo que nos dicen, ¿no? Y luego puede haber tiempo para comer o a lo mejor tenemos que correr o tenemos que avisar, pero lamentablemente la volcanología no va tan avanzada como la meteorología, que igual falla, ¿no? Que hablamos de tormenta que no llega ni una gota. Entonces, el caso nuestro son procesos muy complejos, 10.000, 12.000 metros bajo nuestros pies, que eso conlleva también un alto riesgo para la población que vive en esas zonas. Entonces, dentro de la ley del sistema nacional, que ha comentado un poquito Rubén, pues como ven, hay diferentes peligros, diferentes fenómenos que cada uno de ellos tiene pues unas directrices básicas, ¿no? Inundaciones, sismos, maremotos, volcanes, meteorológicos adversos, etc. Y eso significa que por cada uno hay un libro blanco, por decirlo de alguna manera, que indica cómo se tiene que actuar a nivel protección civil, a nivel colaboración también de las administraciones. Y cada uno tiene que saber dónde va. En el caso nuestro, estamos en los tres de esos dentro de esos planes estatales especiales, estamos en terremotos, maremotos y volcanes. Los terremotos primero, pues Rubén ha contado de esa red amplia que tiene el IGN. Primero, ¿qué es un terremoto? ¿No? El terremoto no es nada más que una ruptura en la roca en profundidad. Llega un momento en que el estrés, bien por movimiento de las placas, bien puede ser porque hay una actividad volcánica o puede haber una actividad volcánica, pues la roca llega a un momento que ya no puede aguantar acumulación de ese estrés y se rompe, ¿no? Como si fuera teniendo yo una rama y empiezo a doblarla, pues llegará un momento que deja de ser curva y se va a romper, ¿no? Entonces un terremoto se genera así. Sabemos, llevamos ya casi más de un siglo sabiendo dónde se generan los terremotos, en los límites de las placas. Luego también tenemos terremotos intraplaca, que no son tan severos, porque sobre todo en los límites de las placas tenemos esos terremotos que pueden alcanzar 7, 8, 9, como hemos visto en Chile. Pero nosotros aquí estamos dentro de la placa, que no tenemos sismicidad tan importante, de magnitudes altas, pero son también terremotos por encima de 4 o 5 hemos visto aquí en Canarias que pueden afectar tanto a la gente como a la infraestructura, ¿no?
Y no solamente eso, el terremoto también puede afectar el medio ambiente. El medio ambiente de varias maneras, directa e indirecta. Directa puede afectar directamente a un acuífero, puede generar un desprendimiento, una caída de una ladera. Lo hemos visto sin terremoto, como en La Gomera hemos tenido se ha despegado parte del acantilado. Imagínense como un terremoto mayor podemos tener eso. Puede cambiar hasta la forma que funciona un barranco, un terremoto fuerte. Entonces, no solamente hablamos de cómo puede afectar a las personas, a las infraestructuras, también el terremoto puede afectar también el medio ambiente, ¿no? Es así, hay una red de vigilancia volcánica 24 horas al día, 365 días al año. Nosotros intentamos siempre mejorar, expandir. Tenemos más de 140, 150 estaciones en todas las islas y van a haber más. Se incorpora personal también, porque entendemos que es un servicio, y es un servicio para el bienestar de la población y del principal motor económico que tiene las islas, que es el turismo, ¿no? O sea, el turista no va a ir a un sitio donde hay desinformación, donde hay rumores, donde hay miedo, no va a ir, y eso puede hundir las islas. Entonces, nuestro servicio es un servicio de bienestar primero para la protección de la población que vive en las islas, pero también hay que pensar que para que la isla pueda avanzar, pues necesita tener una imagen, no solamente una imagen, sino que en realidad tiene que ser un sitio seguro. Nadie va a ir a una isla perdida en Indonesia donde hay un volcán porque nadie le va a avisar, ¿no? Lo hemos visto en varias noticias. Aquí la gente puede venir y eso ya tiene que estar un servicio continuo de vigilancia. En España nosotros, aparte de esa red de vigilancia sísmica, la red sísmica nacional, también existe un estudio que habla de la peligrosidad sísmica, y a través de ese estudio que se hace, pues se define la normativa sismoresistente, ¿no? En función de esa normativa es cómo vamos a construir, dónde podemos construir y qué hay que esperar, ¿no? Se tiene en cuenta primero qué actividad hemos tenido en la zona, se tiene en cuenta qué tipo de suelo tenemos, cuál es lo máximo esperable en esa zona, y en función de eso pues se tiene que ajustar la construcción en esa zona. Si es importante, si es una zona que tiene mucha actividad y con mucha frecuencia, pues no habrá que construir un hospital, un colegio, etcétera. Si es una zona que no tenemos que tenemos una frecuencia menos de sismicidad y menores magnitudes, pues se puede construir con mejor elementos y aplicando siempre la norma para el diámetro de la viga de hierro, la calidad de cemento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también el Instituto Geográfico Nacional es responsable para esa publicación de esa norma, que luego se sigue para todo tipo de construcción, tanto sobre todo para las casas, pero luego en colaboración con la parte europea, pues también para puentes, para cualquier infraestructura grande, ¿no? Luego pasamos a los volcanes. Pues ya de los volcanes yo creo que todos tienen una experiencia, lo hemos visto aquí en El Hierro, lo hemos visto en La Palma. Entonces, en la parte de volcanología siempre hemos dicho que nuestro desafío es aprender de los volcanes y saber cuándo cambia algo, ¿no? No es tanto que vigilamos una cosa en concreto, estamos vigilando el contexto de un volcán o de un área volcánica, ¿no? ¿Qué hay? Entonces, estamos intentando, y eso es cuando empezó la volcanología, que esto es Mountain St. Helens en Washington, que luego llegó la erupción, y luego la desolación total en la zona, ¿no? Entonces antes pues se vigilaba, o ahora todavía hay sitios en el mundo como África o otros países cerca de Indonesia, donde todavía los únicos medios de vigilar un volcán es mirándolo. Nosotros tenemos la suerte de estar en lo que se considera primer mundo, tenemos redes muy densas, tenemos redes muy especializadas, en todo el mundo viven 400 millones y aquí nosotros podemos decir que somos 2.200.000 más casi 20 millones de turistas. Entonces, no son poca gente. Y por eso ahí se genera la necesidad de vigilar los volcanes aquí, porque tenemos también una historia reciente de erupciones. Lo hemos tenido en La Palma, lo hemos tenido en Tenerife, lo hemos tenido en Lanzarote, lo hemos tenido en El Hierro, aunque es submarino. Entonces, hemos tenido pérdidas de vidas durante esos 500 años de erupciones históricas,
Alguien puede hablar de 23, de 25, de 30, nadie sabe. ¿Por qué? Porque ni había registro, ni se vigilaba a la persona, luego no había salud pública para vigilar a ver cómo se sentía la persona que fue cerca del volcán o que ha comido los tomates con la ceniza y a lo mejor después de 3 meses tenía un problema en los pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí no es la cantidad, porque 23 y 1 sigue siendo una pérdida de vida humana. Lo importante aquí es que ya hemos tenido y tendremos más erupciones. Ejemplo, Garachico, Lanzarote. Nos extrañó lo de La Palma, de acuerdo, pero si miramos un poquito atrás, veremos que ha pasado otra vez. Ha pasado. Entonces, ¿qué ha cambiado en el primer esquema que les he enseñado yo con la peligrosidad, el riesgo, la vulnerabilidad? ¿Qué ha cambiado aquí? Ha cambiado la población. Entonces, si hemos cambiado la población, ha cambiado la estructura de la sociedad. Hay más infraestructura, hay más turismo, 2 aeropuertos, etcétera. Pues cambiando la vulnerabilidad, pues cambia el riesgo. Y en Tenerife, por ejemplo, cuando fue aquí el Chingero, bueno, aquí la erupción, la derecha del Chingero, abajo es Teniguía. Cuando fue la erupción del Chingero en 1909, aquí apenas vivían 100.000 personas. Y ninguno estaba más cerca de Chingero que a lo mejor 20 kilómetros. Ahora mismo vivimos casi 1 millón de personas aquí y no es necesario tener un problema teniendo una erupción. Con una actividad sísmica también podemos tener un problema muy parecido, ¿no? Entonces, ha cambiado y como ven, de la estadística que saca el gobierno de Canarias, parece que vamos en aumento la población, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad sigue creciendo y el riesgo sigue creciendo. Sí, es un instituto con una larga trayectoria, con unas responsabilidades que de hecho algunas han sido tan grandes que se han tenido que desgajar del Instituto Geográfico porque no podía llevar tantas funciones como la meteorología o el catastro, y que tenemos una, por ejemplo, muy larga trayectoria en sismología de más de 100 años, que es lo que tiene la sismología como ciencia en todo el mundo. El caso es, el Ministerio de Transportes tiene una Secretaría de Estado enorme donde se hacen las carreteras, están los trenes, están los aeropuertos, todo eso es transportes. Es transportes, es infraestructuras, éramos el MOPU. Y luego está una subsecretaría que digamos que es una especie de cajón desastre donde está todo lo que es común, donde está la Secretaría General, donde está la Dirección General de Organización e Inspección, donde están todas aquellas labores comunes que nutren a las 3 secretarías generales grandes, que son la de transporte terrestre, transporte aéreo y marítimo y movilidad sostenible. Y dentro de ese cajón desastre aparecemos la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. O sea, dirán, ¿qué hacen aquí ustedes con todo esto? Pues bueno, la verdad es que ni nosotros lo sabemos a veces, pero sí tiene sentido porque el IGN, por lo que es famoso, es por hacer mapas. Y si tienes que hacer transportes por carretera o por donde sea, tienes que tener un mapa perfecto, una cartografía lo más precisa posible. Es que la estoy saturando. Es que, a ver, ¿así? Es que lo oigo, no me gusta cómo lo oigo. Bueno, el caso es que ese punto rojo seríamos nosotros dentro de un ministerio enorme. Dentro del ministerio con un presupuesto enorme. Y esa cajita pues es la que nutre de algunos servicios comunes para las 3 secretarías generales y también porque es muy difícil enclavar todo lo que es las funciones que tenemos, porque ahora veremos que las funciones del IGN son muy raras. Si vamos al IGN, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero serían mapas, pero por ponernos en situaciones que hacemos cosas que es muy difícil encuadrar en ningún sitio. Pues nosotros somos los que decimos cuándo empieza el verano, cuándo empieza el invierno, todo eso. Porque la astronomía oficial la llevamos nosotros, la lleva el Instituto Geográfico Nacional y la Subdirección General de Astronomía y Geodesia. Y somos desde el Observatorio Astronómico, que es donde estamos trabajando, del Real Observatorio de Madrid, donde estamos trabajando en el Grupo de Vigilancia Volcánica desde 2007. Sí, desde 2007, cuando se creó la unidad, pues el Grupo de Madrid se fue al Real Observatorio de Madrid, porque ese observatorio es un enclave histórico desde 1790 y tenía algunas funciones de geofísica y se quiso potenciar el observatorio no solo con astronomía, ya que la astronomía desde la ciudad de Madrid, pues las observaciones pocas se podían hacer con la contaminación lumínica que tiene, por mucho que estuvieran en el Cerrillo de San Blas. Y les invito a que cuando vengan a Madrid, si quieren pasar y ver las instalaciones que tenemos allí en el observatorio, hay incluso visitas guiadas, pero se la podemos dar nosotros amablemente y ven cómo estamos trabajando allí. Porque la mitad del equipo estamos allí en Madrid en el Real Observatorio y la otra mitad están aquí en Tenerife, aquí al lado, en Santa Cruz. Entonces, bueno, una de las cosas que hacemos es esta. Pero bueno, digamos que lo más famoso son estos
cilindros que habrán visto por algún sitio, sobre todo en la península. No sé si aquí se ven mucho, porque aquí todo es más complicado y tal, pero en Madrid, en lo que es la península, cuando vas viajando por las carreteras, aparece eso y dices, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y cuando llegas al IGN, pues te enteras de lo que es. Tenemos presencia en las 50 provincias y las 2 ciudades autónomas, en todas las islas. Bueno, quizá en la Graciosa no, pero en Lobos, yo instalé una estación en Lobos, luego la retiramos, pues no era necesaria. Me conozco las Islas Canarias muy bien porque tenemos en todas las islas, o ya te digo, prácticamente en todos sitios, sí. Esto que está en toda España y que tiene que estar bien y que cuando se deteriora tenemos que ir a arreglarlo, por ejemplo este de los Pirineos, no saben la que hay que montar para arreglarlo y dejarlo tal cual. Y ahora se usan menos porque hay otras técnicas, pero esto era básico. Y ya ven cómo está ahí el mapa de la península y los 2 archipiélagos, y se ve lo tupidos que son los 11.000 vértices. Y yo aquí iba a poner para pinchar y se veía el mapa interactivo, pero no lo voy a hacer porque ya no la quiero liar más. Entonces, bueno, porque nosotros lo que hacemos es cartografía. Cartografía, sobre todo, vamos, nosotros, el IGN, yo no, pero lo que ha hecho el IGN es cartografía. Y entonces, si ven, mira, aquí sí funciona el puntero. Datos del mapa, 2025, Instituto Geográfico Nacional, Google España. Al final, quienes suministramos la cartografía para todo somos nosotros. Y entonces, eso es a lo que se dedica el IGN desde hace mucho tiempo. El IGN nace en 1870, que dirá hace mucho, bueno, no hace tanto comparado con otros, y a lo que se dedica es a esa cartografía, a la carta geométrica, a intentar, bueno, pues sobre todo porque querían tener un catastro ordenado y poder tener los impuestos. Y para tener los impuestos había que tener las fincas totalmente delimitadas. Entonces se crea desde la Dirección General de Estadística, se crea el Instituto Geográfico y Estadístico, y de ahí luego sale el Instituto Nacional de Estadística, sale el catastro, que en su momento ya se va del IGN, pero también salen otras cosas súper originales como el Servicio Meteorológico Nacional, lo que es la EMET de hoy en día, que también se desmembra del IGN en 1930 y algo, antes de la Guerra Civil, o el Centro Meteorológico Nacional, meteorológico, el de medidas, que se crea en 1990, también viene de aquí. ¿Y qué más se desmembra del IGN? No sé. Digamos que el IGN ha tenido muchos spin-off que han funcionado mucho mejor, como la EMET. Es variable, hay zonas muy tranquilas. Yo soy de Toledo, de Talavera de la Reina, y allí tenemos una tranquilidad sísmica que hizo que Estados Unidos eligiera a España para poner el array sísmico de poder ver si había bombas nucleares, pruebas de bombas nucleares por Rusia en su territorio, porque tenía gran estabilidad lo que es la meseta y justo lo que es la provincia de Toledo, y allí en Sonseca está y sigue estando el array sísmico de Sonseca. Sí, nosotros la verdad es que a veces, yo me acuerdo en El Hierro cuando nos veían al principio en el año 2011, era desazonador vernos porque éramos como el médico que viene a decirles que tienen algo malo. Entonces somos como Santa Bárbara cuando truena, estamos ahí, no se nos conoce. Por ejemplo, en Vigilancia Volcánica no se nos conocía, en 2004 en Tenerife se nos conoció, en 2011 se nos conoció en El Hierro y en 2021 en La Palma. La pena es que se nos conozca para tragedias como ha sido lo que ocurrió en la isla de La Palma en 2021. El Instituto Geográfico Nacional tiene un organismo autónomo, digamos siempre junto con él, por eso es IGN-CENIG, Centro Nacional de Información Geográfica, que es un organismo autónomo que tiene las casas del mapa y que da todo el servicio de mapas, toda la venta de mapas, que el IGN como Dirección General sería muy complicado de ofrecer, puesto que dependemos presupuestariamente directamente del Ministerio. Entonces, dentro de la Dirección General hay 4 subdirecciones. Lo que es la Secretaría General, que digamos que es la que lleva todo lo conjunto, la informática, pero luego otras cosas como el nomenclator, quien pone los nombres al final de cualquier trozo de terreno, quien finalmente registra el nombre es el Instituto Geográfico, pero eso no significa que lo pongamos y lo elijamos nosotros. Pero eso es lo que está pasando con el nombre del volcán de ahora, o pasó con el Tagoro. El Tagoro, que se puso el nombre de la erupción volcánica del Hierro, se puso el nombre en 2016. Pues no fue culpa del IGN ni de nadie. Fue que el IGN no decide qué nombre se va a poner. Nos sentamos en una mesa y miramos nombres canarios y decidimos, pues le ponemos tal. No. O bien, si es de un solo municipio, lo decide el municipio. En este caso, por ejemplo, la erupción de La Palma, como afectaba a 3 municipios, puesto que afectaba al Paso, a Los Llanos y a Tazacorte, pues al final querían hacer que lo pusiera el nombre el Cabildo, para que no hubiera roces, porque además, claro,
¿por qué no lo pone El Paso, que es donde nace el volcán, o por qué no lo pone Los Llanos, que es donde más daño ha hecho? Al final, pues bueno, el nombre lo propone el Cabildo, la propuesta llega al Instituto Geográfico, el Instituto Geográfico en el nomenclator lo recibe y una vez lo recibe, lo registra y lo oficializa y ya queda el nombre para siempre. Ahora mismo estamos todavía, creo, hasta donde yo sé, en que el Cabildo sí hizo, además hace varios meses, un pleno donde aprobó el nombre de Tajo Gaite, pero no se ha recibido de forma oficial en el IGN. Creo que estamos en ese puesto. Y por eso nosotros todavía como IGN no podemos utilizar ese nombre porque no es oficial, es oficioso, y además saben que hay polémicas de nombre y nosotros como IGN no queremos influir en si se llama de una forma o de otra. Nosotros solo registramos el nombre que, en este caso, la ciudadanía palmera quiere poner. Se puede estar tranquilo y cada vez que haya más instrumentación y que haya más recursos como está teniendo el Instituto Geográfico, que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años en riesgos, por supuesto que se va a estar más tranquilo. Si es que cuando no tenían que estar tranquilos ustedes es cuando no había redes de monitorización. Pero ahora es cuando tienen que estar tranquilos porque se está vigilando las 24 horas, cada minuto hay 2 personas vigilando que se mueve mínimamente algo en el territorio canario. Cada minuto hay 2 personas vigilando y por eso deben estar tranquilos, porque lo que queremos es ayudar a disminuir el riesgo todo lo posible con nuestra información de peligrosidad sísmica, volcánica y de otros riesgos. En la Secretaría General estaría el nomenclator. Luego está Astronomía y Geodesia. En astronomías, donde hemos hablado, llevan todo el tema, pues eso, por ejemplo, de las estaciones, de medida de planetas, de investigación en astronomía. Tienen una estructura técnico-científica singular en Lleves, muy famosa y bastante relevante en el ámbito de la astronomía. Yo sé que, claro, hablar aquí de astronomía, pues el IGN en Canarias pues no tiene esa presencia astronómica como puede tener en otros sitios. Aquí hay otras instituciones muy potentes también. Tenemos la Subdirección General de Cartografía y Observación del Territorio. Por ejemplo, si han oído hablar de Copernicus, el satélite, pues nosotros, IGN, somos la parte española que participa en Copernicus. Ese que daba imágenes tan buenas durante la erupción y que nos ha servido tanto al IGN, por ejemplo, pues al final el IGN, a través de Observación del Territorio, participa como la pata española del proyecto. Y luego estamos nosotros, que además nos creamos recientemente a raíz de la erupción de La Palma, que somos la Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos, la BAEG. Y bueno, pues se ha creado a nivel de su dirección, no lo había sido nunca, y además estudios geofísicos, porque se ha dado importancia a muchos más georriesgos o geopeligros que hasta ahora. El IGN, digamos que los geopeligros pues los tenían de una forma mucho más modesta y desde hace un tiempo pues lo está dedicando de una forma mucho más específica. También es verdad que las emergencias cada vez tienen, en un Estado social y democrático de derecho, tienen una relevancia mucho más importante que antes y sobre todo en España en los últimos años y desde luego desde 2024 pues cada vez más. Nosotros no llevamos emergencias. Eso lo veremos al final, solo llevamos la información que luego daremos a emergencias, pero nosotros no llevamos la emergencia. Sí, no solo el Instituto Geográfico, el CSIC y otras instituciones hacen unas investigaciones muy importantes, pero por ejemplo yo pongo el ejemplo que trabajamos nosotros, que es el proyecto Alerta CO2 en la isla de La Palma, donde desgraciadamente todavía hay 2 núcleos de población con importantes emanaciones gaseosas, y el proyecto que ha invertido el Ministerio de Transportes 3 millones de euros ha hecho que sea la red de monitorización de CO2 quizá más importante del mundo a nivel volcánico, y de hecho con las empresas que hemos trabajado han querido sacar notas de prensa suyas porque les fascina que pueden estar dando ese servicio tan importante, y son empresas multinacionales que nunca habían trabajado a ese nivel. Entonces quieren exhibir la labor que se está haciendo allí. Es decir, que sí, somos punteros. Evidentemente hay países con unos presupuestos mayores o con un riesgo mucho mayor. Estados Unidos, Islandia, Italia, Japón, pues tienen unas redes con más tradición, pero desde luego podemos compararnos con todos ellos porque trabajamos a su mismo nivel y colaboramos con estas redes. Aquí vemos los datos que ofrece el IGN. Los datos que ofrece el IGN, tenemos un visor de últimos terremotos donde puedes pinchar, ver los terremotos, ver dónde han ocurrido, ver su magnitud, su localización, el momento, bueno, muchísimos datos, tienes ahí más información, pero aparte de eso tenemos una aplicación que muchos de ustedes conocen, donde te puedes poner por zonas y te avisa si hay un terremoto. En La Palma, por ejemplo, lo usaba todo el mundo para saber si había ocurrido algún terremoto.
Y además tenemos en redes sociales el Twitter de IGN/sismología, donde automáticamente cualquier cálculo se sube. Y de hecho eso a veces nos ha causado problemas porque como es automático, luego se corrige, luego tiene una depuración a través del turno 24 horas, pero primero se lanza y esa solución automática hace que se vea que de repente hay un terremoto que a lo mejor luego se baja de magnitud porque se calcula mejor, no porque queramos bajar la magnitud de nada o subir la magnitud. Nosotros no maquillamos y de hecho si quisiéramos esconder o maquillar no sacaríamos el primer cálculo automático. Lo que pasa es que cada uno tienes que tener en cuenta el terreno y un montón de factores más a la hora de poner la magnitud final. Dentro de lo nuestro del periodismo es el contraste. Tenemos que contrastar toda la información, incluida la información oficial. Entonces, al final eso también puede derivar en que aparezcan personas que no tienen esa formación. Y creo que eso sí que es importante, y esto es también hacia nosotros, es una crítica hacia nosotros muchas veces, de que tenemos que intentar buscar gente con titulación. O sea, antes de ir a entrevistar, vamos a ver qué titulación tiene, qué ha hecho en su vida, ha publicado algún artículo, ha hecho algo interesante. Si lo ha hecho, si es una fuente autorizada, pero si no, no lo es. Y eso sí que tenemos que ir mirando cómo hacer las cosas, poner en balance, ¿no? Qué fuente es una fuente autorizada y qué fuente es un señor que pasaba por ahí que, bueno, que se iba a comer, ¿no? Como aquel. ¿Puedo? Sí. Respecto al hierro, porque al final son muchas cosas aquí, Respecto al hierro, es verdad, o sea, fue un caos, pero fue un caos porque, claro, en La Palma se dio libertad total, que tampoco sé si era lo mejor, pero en La Palma se dio libertad total. Y en el libertad total. En el hierro era lo contrario, o sea, en el hierro estaba todo controladísimo, hasta el punto que, claro, era como nosotros estábamos allí, pero no podíamos muchas veces hablar con los medios. Sobre todo al principio, ¿no? Luego ya un poco se relajó la cosa, pero al principio era todo muy hermético. Entonces yo creo que de eso aprendimos todos, ¿no? Y no, obviamente ahí se hicieron muchas cosas mal. Y por suerte fue un fenómeno bastante relajado, porque fue una erupción submarina, que no generó daños sino económicos, obviamente, importantes, pero no generó daños más allá de eso. Las evacuaciones fueron un problema también y demás. Y bueno, y después, claro, llegó La Palma, y La Palma es que fue 10 órdenes de magnitud superior al Hierro. O sea, estamos hablando de que de pronto, o sea, si en el Hierro cuando la erupción del Hierro había decenas de periodistas, en La Palma había cientos. Y claro, nosotros intentábamos estar disponibles dentro de nuestro trabajo, que era complicado, y claro, eso era difícil porque al final tenía mucha demanda de información, como nos dice esto. Claro, nosotros hacíamos un esfuerzo importante, pero claro, llegamos a dar 20, 30 entrevistas al día a la vez que trabajábamos. Eso era muy complicado, porque claro, no es un medio solo, sino había decenas de medios, ¿no? Y otra cuestión que quiero compartir también con los compañeros, que creo que hace más difícil informar todo lo que tiene que ver con el vulcanismo, que es que hay informaciones que tienen que ver con la problemática de protección civil, pero hay informaciones que son joyas de la investigación, ¿no? Entonces tenemos que combinar. Esto es una muy buena noticia para la ciencia. Imagínate que en el Hierro sale una isla. Me acuerdo que en esa época hablaban y decía, esto es como para la astronáutica llegar a Marte. Para un científico que vea emerger ahí, imagínate qué hubiera pasado. Eso sería una noticia fantástica. En La Palma hemos oído todo lo contrario, es decir, al principio, y si no recuerdan los compañeros que al principio la gente estaba como emocionada, ¿no? Estalló el volcán de La Palma, y conforme fue... Entonces, informar sobre eso es complicado. También se lo digo yo a los científicos, que a veces por eso cometemos errores, porque es complicado. Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría más, que parece que se están fustigando ustedes, y yo lo que buscaba es que nos dijeran más cosas que podíamos mejorar nosotros. Pues sí, es decir, no, yo quiero que nos digan. O sea, yo la crisis de 2004 la viví como becario en el IGN con Carmen López. Ahí no me enteré a nivel mediático prácticamente de nada, lo vi después. A nivel técnico sí. La crisis de 2011-12 sí. Crisis de 2011, digamos que no teníamos los roles tan asignados todas las instituciones. Y eso hizo pues que a nivel comunicativo fuera complejo, que a nivel organizativo, que a nivel administrativo, y salvo a nivel de emergencia funcionó. Yo me acuerdo de los desalojos vistos en perspectiva,
Joder, algo complejo, echar a alguien de un municipio y tener y decirle, yo me acuerdo que había una mujer que era muy mayor, que estaba enferma y que no se quería ir de su casa y que teníamos que decir todo eso. Entonces, a nivel profesional salió bien, pero a nivel comunicativo, bueno, hubo un editorial del País durísimo contra nosotros y contra CSIC, por ejemplo. Entonces, de ahí aprendimos y también es verdad que en 2021 todas las instituciones maduramos y sabíamos nuestro sitio. Eso hizo que, por ejemplo, el tema de rivalidades, pues no lo había a ese nivel. También es verdad que como había información durante 3 meses con lava saliendo por cualquier lado, teníamos espacio todo el mundo. Es que la erupción del Hierro, lo primero no había imágenes. Una mancha se ve un día. Y ya, ¿a quién le importa una mancha si parece contaminación? Pero es que las imágenes de La Palma era desde el primer día. Yo me acuerdo que un periodista, porque de las primeras veces que fui, cuando llevaban 10 días, digo, ¿pero todavía les interesa 10 días después? Pues claro, el Hierro fueron 6 meses y había prensa al principio, luego no. Entonces, y me decía, sí, pero si es que pongamos lo que pongamos en las noticias, lo que se ve es la erupción. Digo, pues es que no vamos a tener nada más que contar. Y además yo me acuerdo que ponía en mi Twitter personal, voy a contar hoy lo que es el BEI, el índice de explosividad volcánica. Y de repente me llamaban periodistas de 16 medios de comunicación para que se lo contara. Y cada semana buscaba algo para darles un poco de material para que hablaran. Yo creo que es verdad que lo han hecho muy bien y durante esta erupción se ha notado muchísimo el cambio y ha estado súper bien la comunicación. Pero sí que se echa muchísimo en falta que el IGN tenga un gabinete de prensa. Pero es que se echa muchísimo en falta porque además es que les estamos molestando. O sea, es que al final acabas molestando a Itaiza, que a lo mejor está pues picando terremotos, o a lo mejor te molestamos a ti que estás haciendo otra cosa y no debería ser así, ¿no? Debería haber un sitio al que los periodistas podamos ir, que haga todas esas, lo que estabas comentando, ¿no? Todas esas gestiones de hablar con el ministerio, de decirle, oye, esta persona tiene que hacer yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y eso es una de las cosas que creo que llevan ustedes peor. O sea, de todos los centros de investigación, sin duda, ustedes lo llevan. Es que claro, esa es otra, que no son centros de investigación. No, si me permite. Sí. Oye, ¿no? Tú estás un poco como nivel cantante, ¿no? Sí. Sí, me gusta. ¿Se oye, no? Bueno, yo como mayor que de los otros dos he vivido el 2004, he vivido 2011, 2012, en La Palma, por supuesto, y hay un actor ahí dentro que no está bien que no se ha reconocido, que es la evolución que ha tenido la administración regional, ¿no? O sea, el cambio que hubo en la comunicación científica se debe realmente no a la voluntad del IGN solo, se debe al cambio que ha tenido el gobierno de Canarias, que ha permitido, que ha confiado en la ciencia. También estaba desconfiado a su conocimiento, que es nulo en los volcanes, porque puede tener muchos técnicos de protección civil, pero de incendio, de lluvia, tal. Entonces de 2004, que lo podemos describir como un caos, porque yo no trabajaba en el IGN en ese momento, pero ya venía con una experiencia de otros sitios donde llevaba observatorios volcanológicos, trabajaba en los volcanes años. Entonces, primero había un caos en 2004, el 2011 era que está en Pevolca, pero que no tenemos muy claro lo que podemos permitir, hasta que llegó la erupción de La Palma, donde la parte de los gestores que ha respondido bien han confiado mucho en la ciencia. Ahora, lo que tú acabas de decir del gabinete, no hay que olvidar que durante una crisis, una vez que se activa en Pevolca, ya en realidad nosotros vamos debajo de ellos, aunque somos Ministerio de Transporte. Entonces, ¿qué debería existir? De mi punto de vista, debería existir un gabinete de prensa del Gobierno de Canarias, que existía, pero que para no sufrir esa carga excesiva de un tema tan desconocido, ha dado también la probabilidad a los científicos de hablar. Entonces, ¿el problema cuál era?
El problema era que en general los científicos, ¿qué les pasa? Pues lo pillas donde lo pillas, cuenta tu historia y muchas veces lo cuentan con diferentes frases, diferentes palabras, que hasta parece que cada uno cuenta una cosa distinta sobre la misma erupción y que sí, que daba la idea, daba la sensación como que falta una cosa, organizar bien un gabinete de prensa que puede emitir un comunicado, que ellos comunicaban a través de Twitter, pero que no estaba seguro que tú mañana a las 11 podías contactar con alguien, ¿no? Tenías que buscar tú y estar haciendo guardias, a ver si pillo este saliendo de Pevolca, a ver si pillo el otro saliendo de la zona de exclusión, a ver si le llamo y me responde el teléfono, ¿no? Esa organización sí ha faltado en nuestra parte, obviamente, porque es un momento de emergencia como tal, vas a 200 revoluciones y, sinceramente, muchas veces a mí lo que menos me preocupaba era hablar en la prensa, aunque salí mucho, pero tenía otra cosa que hacer, ¿no? Pero sí, yo creo que en la siguiente erupción, sea cuando sea, 2 años como dijo Itaiza, o más allá, yo creo que las cosas se va a organizar mejor, pero que hay una cosa muy importante que es la evolución de los gestores de una emergencia, que ha sido un cambio tremendo. Sí, yo quería decir solo una cosa antes de cambiar de tema, que es súper interesante lo que dice Paco, porque es que además permitiría de alguna manera mitigar el tema de los bulos con este tema, porque si tienes a una persona, la prensa, tenemos una persona de referencia que nos diga, oye, espera que yo te doy información, pero no lo saques todavía, que se puede ampliar. Bueno, todos hemos hablado con gabinetes de prensa, todos sabemos cómo va la cosa. Espera que te lo amplío, te llamo con alguien. Oye, pues no, mira, acabo de hablar con el jefe, no tiene entidad, no te preocupes. Porque nosotros, como periodistas, no tenemos por qué saber qué terremoto es más importante que otro. Entonces, el tener una persona de referencia yo creo que es importante y que ayudaría de alguna manera también a mitigar todas esas voces que todos sabemos quiénes son, que están por todos lados en redes sociales y que hablan sin saber muchas veces o creyendo saber sobre este tema en específico, que además es que levanta pues muchas ampollas y en esta tierra pues es muy interesante y le interesa mucho, más que interesante. Vuelvo a decir que si tiene trascendencia van a tener noticias. Lo que pasa que porque haya 11 terremotos en Vilaflor de 0,4 a 0,8 en 1 hora y media, pues a lo mejor no es para que el Pevolca se active esa noche. Entonces, claro, quiero decir que es que tenemos que también dimensionar lo que estamos hablando. Yo creo que hay que destacar sobre todo el hecho de que los profesionales, los cargos, los responsables científicos del IGN hayan recibido los plácemes y los parabienes de los profesionales de la comunicación que hoy han asistido, algunos de los cuales estuvieron presentes en La Palma durante la erupción. Eso revela la sensibilidad con que los profesionales trabajan cuando reciben buena información y cuando aprecian que las respuestas son las más consecuentes. Son cabales, están bien fundamentadas, están hechas a pie de obra, si me permiten la expresión. Yo creo que eso revela la necesidad de que haya un contacto más estrecho, desde luego que sí. Y la Asociación de la Prensa de Periodistas no tiene ningún inconveniente en anunciar que su Junta Directiva solicitará al Instituto Geográfico Nacional la dotación de una plaza, de un cargo, de un puesto que tenga que ver con la comunicación. Debe ser muy ajustada, naturalmente, muy específico, con formación propia o adecuada, y eso permitirá que esa relación a la que hemos aludido se estreche y sea más eficaz.